hoy hablamos un poquito sobre vida eterna y cómo para cada uno de nosotros es no solo una promesa, sino tiene todo ni siquiera puedo decir aplicación, sino que es totalmente íntegra a nuestras vidas diarias. Vida eterna es todo lo que Dios es. No es un artículo, no es un concepto, es la realidad de Dios. Y cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, no estaba hablando de una cosa futura, ¿no? La vida después de la vida, sino estaba hablando de el producto inmediato de la presencia de Dios en el espíritu nuestro, en el momento en que atendemos a la invitación que Jesús nos hace cuando Él dice, yo estoy a la puerta de tu corazón, estoy llamando, estoy pidiéndote que me dejes entrar. Y en ese momento en que la vida divina se hace presente, podemos nosotros empezar a disfrutar en todo lo que Dios es. Entonces, bienvenida Nara, estamos hablando de vida eterna. Y lo que importa de la vida eterna es que la puedas disfrutar, que la puedas comprobar y luego que puedas permanecer en ella constantemente para que tu eternidad la vivas desde aquí y ahora. Y tu eternidad incluye tu pasado, incluye tu presente, este momentito que es el presente, ¿no? Porque si lo quieres medir en segundos, cada segundo que pasa es precisamente eso, ya pasó, queda en el pasado y viene el que está presente. Y quizá una manera de entender el presente, ¿no? El presente es este instante, y hemos estado hablando un poquito de aprender a vivir así, este instante con Dios, ¿no? Y que en base a eso tú le permites a Él darse a ti, lo cual es cómo opera la vida eterna en nosotros. Entonces, al entender que vida eterna es sinónimo de Dios, ¿sí? Y que la vida eterna no es una promesa futura, sino es una dádiva presente. Pero ese presente es eterno, ¿sí? Y que incluye toda nuestra existencia, para que no haya nada en el pasado que nos separe de quién Dios es, ni haya nada en el futuro que nos separe de quién Dios es. Entonces, por eso es que es todo inclusivo, ¿no? La promesa de darnos vida. Bueno, en este contexto está lo que sucede en nosotros. Jesús nos permite vivir con Él, es la muerte de Lázaro, ¿sí? Y vamos a pensar un poquito en la muerte de Lázaro desde el contexto de sus hermanas, ¿no? Viviendo humanamente la pérdida de su hermano. Ellos no, aunque conocían a Jesús y querían a Jesús y recibían a Jesús en su casa, Lázaro era un gran amigo de Jesús, no tenían vida todavía en ellos porque Jesús no había resucitado aún, había muerto desde
resucitado. Entonces no había adopción y no había entrada de Dios a sus corazones, ¿no? Todavía, así que era una relación externa y por lo tanto difícil, porque no podía ni siquiera entender correctamente a Jesús. Así que Jesús, ya sabemos la historia, pero para quienes no lo sepan, le avisan días o semanas antes que Lázaro está muy grave, está muy enfermo, y el recado no es solamente te avisamos, es te pedimos que lo vengas a ver. Y entonces Jesús no viene hasta que Lázaro muere, y esto no es un acto de descuido o de incapacidad, sino que es un acto intencional, ¿sí?, de parte de Jesús, porque así es guiado por el Padre a hacerlo. Y Él le dice a los discípulos, Lázaro ha muerto, porque él primero les dijo, Lázaro duerme, vamos a verlo. Y entonces cuando ellos escuchan eso, todos los discípulos también, vacíos de vida divina, ¿no?, incapaces de comprender el lenguaje de Jesús, le dicen, bueno, pues, si duerme quiere decir que ya es mejor, se está componiendo. Y Jesús les aclara y les dice, no, Lázaro ha muerto. Entonces llegan a la casa de Lázaro, o lo que fue la casa de Lázaro, están María y Marta, sus hermanas, y está el duelo, ¿no? Está el velorio, no lo llamaban velorio, pero están en duelo. Están sufriendo ese desgarre que la muerte trae al corazón humano. Y cuando Jesús se aparece, Él ve todo ese dolor, toda esa destrucción que la muerte causa, y es conmovido en su corazón, no a lástima, sino a ir a la cruz, ¿sí? Él no está pensándolo desde el contexto de, híjole, qué lástima que no llegué antes, ¿no? Creo que metí la pata o nada de eso, sino que Él está viendo esto desde el contexto de toda la humanidad y lo que nos hace cuando estamos existiendo humanamente, el ser humanos, el ser seres vacíos de vida eterna. Y viendo todo ese panorama, Jesús se conmueve, inclusive llora por la condición humana. Y entonces, viendo a María y a Marta, viene Marta y le dice, le reclama, si tú hubieras hecho caso, si hubieras venido, mi hermano no habría muerto. ¿Te imaginas eso? O sea, lo podemos pensar ligeramente, pero piensa en el momento, ¿no?, que está viviendo Marta. O sea, tú eras su amigo. Es como si tuvieras un amigo médico, ¿no?, y se te muere un familiar y le rogaste a esta persona que viniera y sabías, o tú estás convencido que si hubiera venido a atenderlo no se habría muerto, pero se murió porque no llegó tu amigo el médico. Y es exactamente ese mismo dolor que está expresando Marta cuando le dice a Jesús, ¿qué pasó? Me fallaste. Sí. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice algo importantísimo para todos nosotros hoy. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice a Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Si ahora, repito, insisto, tenemos que entender que ni Marta, ni María, ni Lázaro, ni ninguno de los discípulos estaba disfrutando de la vida divina en su ser.
sino que era todo externo y todo entendido desde el contexto humano. Entonces ella le dice, Señor, yo sé que resucitará. Este concepto de vida eterna es allá, en algún día, algún momento. Y es cuando Jesús le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y para no dejar la historia colgando, pero no es nuestro enfoque, el hecho de que Jesús va a la tumba, llama a Lázaro, y Lázaro sale de la tumba y resucita, ¿no? Todo eso es lo que ocurrió con Lázaro específicamente. Hoy Dios resucita muertos, sí, lo hace cuando así está en su voluntad, para que regresen a la existencia aquí en la tierra, pero muchos no. El punto para nosotros hoy es cómo vivimos nosotros, los que estamos aquí todavía, la vida eterna en relación a los que parten, a los que han partido de nuestra casa. ¿Sí? Y la respuesta está en lo que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, conocer a Jesús siendo vida en ti en relación a lo que puede ser una experiencia de muerte o puede ser en tu corazón una experiencia de vida eterna. Eso es a donde Dios nos quiere traer a cada uno. ¿Sí? En mi experiencia personal, mi madre muere cuando yo tengo 6 años, mi padre cuando yo tengo 20 y tantos años. Entonces, y obviamente mis abuelos antes de eso y demás, ¿no? Entonces tienes todos estos encuentros con personas importantes en tu vida que se van. Y lo que hoy comparto es porque yo puedo decir, soy la evidencia de que no tienes que vivir con muerte adentro de tu corazón. Si yo entiendo por qué se celebra el Día de los Muertos, porque queremos honrar a las personas y honrar su memoria y rendirles homenaje, ¿no? En el mejor de los casos, y en el peor, pues obviamente hay todo tipo de corrupciones que se practican alrededor de esos sentimientos genuinos de las personas respecto a sus parientes. Pero hoy nosotros podemos permitirle a Jesús venir a estas instancias, a estas áreas de nuestra vida y darnos vida allí. ¿Cómo lo hace? En Dios no hay muerte. ¿Sí? Dios es dador de vida, Dios es vida. Entonces, su presencia en estas áreas, y otra vez tenemos que recordar que Él no entra a la fuerza a ningún área de tu vida. Tú puedes, si visualizas tu espíritu como una casa de muchas habitaciones, tú puedes abrirle la puerta y decirle que quieres, ¿no? Y dejarlo afuera y tener una plática con él de vez en cuando, y te ayuda a escucharlo y dices, qué padre, ahí te busco cuando te necesites, se la vuelves a cerrar. Tú puedes invitarlo a la antesala, ¿no? Y siéntate pero no te muevas, y así. O puedes aprender a invitarle a entrar a cada área de tu vida, a cada lugar donde está tu existencia. Porque ¿qué haces con las memorias? ¿Qué haces con las realidades? Porque tú puedes decir, es mi realidad, esta persona ya no está. ¿Sí?
Bueno, invitas a la vida a que entre allí y que te dé vida en esos lugares donde ha habido pérdida. Eso es lo que haces. Y cuando lo haces y le permites a Jesús ser vida en ti, repito sus palabras, Él nos dice a cada uno: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no te prestas a el sadismo de tu enemigo para estarte atormentando con pensamientos de pérdida, de muerte, de carencia, de orfandad, de injusticia, particularmente cuando hay muertes violentas causadas por crímenes, etcétera, o cuando uno de alguna manera está involucrado en la muerte de alguien, como es el aborto, por ejemplo, ¿no? Y le permites a Dios venir y darte vida en cada una de esas áreas de tu ser. Entonces vas a conocer la resurrección. Sí. Y vas a poder vivir en la esperanza de la promesa de Dios. Vas a poder participar con Él en su verdad, en la fe que causa reposo. Es bien importante esto, sí, porque solamente Jesús es la resurrección y es la vida. Tú puedes darle vueltas al mundo y a la historia y a todas las ponencias, pero no hay nadie que pueda garantizarte: yo soy la vida y quiero ser vida en ti, y comprobártelo ahora. ¿Sí? Entonces, sin embargo, está la realidad de que Jesús no puede ser vida donde no es invitado a serlo. Yo recuerdo en mis años de ignorancia sobre esta verdad, creyente en Jesús, sí, devoto a Jesús, sí, muerto por dentro, sí, con muerte adentro, sí. Cada vez que entraba la nostalgia por mi madre o por mi padre, era una experiencia de muerte. Y si yo le seguía, pues resultaba deprimido, no hay para dónde más irte, o sea, estás vacío y la ausencia de una persona tan cercana y tan importante a ti te desinfla. Eso es lo que la depresión es. Ya no hay presión, depresión. Entonces, no hay vida, no hay de qué inflarte, ¿no? Yo lo tipifico como un pulmón desinflado, ¿no? Colapsado. No está hecho para eso, está hecho para estar lleno de aire, y ¡pum!, se colapsa y es terrible. Entonces, la importancia de entender: tengo acceso por gracia a vida, no necesito estar o permitir que adentro de mí habite la muerte. ¿Sí? Pero me toca a mí permitirle a Jesús entrar a estas habitaciones donde están mis seres queridos, donde están las personas que ya no viven aquí en la tierra. Necesito permitirle darme resurrección allí, hablarme palabras de vida eterna, hacerme entender la realidad divina. ¿Sí? Y entender que los que duermen, por eso Jesús en su lenguaje divino usa esa palabra: duerme. Lázaro duerme. ¡Wow! ¡Qué diferencia! De duerme a, híjole, es que si ya se murió, ¿no?
está descansando, está en reposo, está bien, está siendo cuidado, está siendo atendido como nunca antes, está disfrutando. Y tú puedes permitirle a Jesús conectarte a ese reposo. Y puedes permitirle venir a hacer vida en ti. Eso es lo que Él ofrece para esto que es inevitable aquí en la tierra para todos nosotros. Vivimos en cuerpos corruptibles, ¿sí? Y que no son eternos. Y entonces esta etapa de existir aquí en la tierra Dios lo clasifica desde su perspectiva como un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Porque hay un comparativo en la Biblia que nos hace entender un poquito de cómo es la perspectiva eterna, y nos dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y nos habla de que no hay esta dimensión de tiempo y de bueno, ya no encontré la palabra, de ser transientes, ¿no? De estar transitando nada más, transitoria. Pero Él no ve las cosas así porque Él es eterno. Entonces, si tú consideras, solo tomando como ejemplo esto de 1000 años un día, pues ningún ser humano, Matusalén casi llegó a ser de edad de un día, ¿no? Pero de allá en fuera no ha habido uno solo que dure un día en el calendario de Dios, ¿no? Entonces, mucho menos ahora, donde el límite está fijado entre 80 a 120 años, 100 años. Es una fracción nada más. Si estamos en el menos del 10% de un día, ¿no? de edad, cuando partimos de aquí, es que para Dios es un instante el que estamos aquí. Para nosotros obviamente no. Los días humanos son largos, se acumulan, te van desgastando, etcétera, pero no cuando recibes vida, ¿sí? Y permites que Dios quite la temporalidad de adentro de ti, desde tu espíritu y en tu consciente, para que empieces a poder participar en la naturaleza divina, en la vida divina, en la eternidad, que es la vida eterna, con la vida de Dios, no con la vida humana, no con la capacidad humana. Así que este es el pensamiento que Dios me da para compartirles el día de hoy. No aceptes ni te sometas a ser un templo de muerte. No cargues muerte ni muertos adentro, porque para Dios no lo son, ¿sí? Cada persona que ha partido sigue siendo una persona ante Dios. Y en cuanto a las decisiones que hayan tomado aquí en la tierra o no, créele a Dios que Él es justo, para haberles explicado la verdad a cada uno, para haberles concedido salvación a cada uno si la aceptaron. Este es el testimonio de la justicia de Dios. La gente que vivió en los días de Noé, hijos de Adán, sujetos de corrupción desenfrenada, no había ley que regulara la conducta humana, y se desenfrenaron a un grado de atrocidades, de maldad, de violencia, no conocida otra vez hasta el día de hoy en el planeta Tierra. Y por eso Dios trajo a un fin su existencia en la Tierra, pero no trajo un fin a su existencia eterna, ¿sí? Aquí está el punto de la justicia de Dios. Los guardó, los reservó hasta que Jesús resucitara. Y cuando Jesús pagó
la maldad de toda la humanidad, incluyéndoles a ellos. Él fue y les predicó, Él les anunció lo que en el corazón de Dios estaba para ellos. Entonces, cuando ya seamos libres de este cuerpo terrenal y de esta existencia aquí, nos vamos a encontrar con mucha gente que vivió en los días de Noé, que son hijos de Dios, que han aceptado la adopción y que están disfrutando el amor que Dios es. ¿Por qué? Por gracia. ¿Sí? Justicia, ¿cómo es eso justicia? Es justicia porque ellos no eligieron ser humanos. Ellos heredaron la naturaleza de Adán. Y desde Adán y Eva Dios prometió hacer justicia a sus generaciones. Cuando le dijo a Eva, de tu simiente nacerá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Entonces, no seas templo de muerte. Cuando eres invitado a ser fuente de vida eterna. Por favor, comentemos. ¿Me escuchan? Sí, okay. Adelante, Álvaro. Esta plática me cae bien en ese momento porque hay una familia cercana a mí y querida que acaba de pasar una pérdida fuerte, y después de esa pérdida, hace unos 3 días, se acaban de enterar que el abuelo, por vejez, le restan un par de días, y es lo que dijeron los doctores. Le dijeron que no hay nada que hacer, no hay medicamento, que pues ya. Y pues de ahí empiezan a sacar conclusiones, y lo que dicen es que se está esforzando por quedarse con su esposa, ¿no? Porque acaban de cumplir el sábado, el viernes cumplieron 64 años de casados. Entonces, pues él dicen las tías que están luchando por quedarse más tiempo con su esposa. Es una familia demasiado unida, que siempre festejan juntos, y pues de repente no tienes palabras, o no conozco, o no sabía guiarme para decir algo, ¿no? Esto a mí me da herramientas primero para entender, y después para poder transmitir, creo, porque no le están pasando nada bien, ¿no? Saben que en cualquier momento de esta semana que viene, de la próxima, se puede ir según médicamente. Entonces hay una presión ahorita tremenda. Entonces, esto de la presión es por la muerte, ¿no? que tenemos adentro, y no lo había entendido de esa manera. No había, yo nada más pensaba en el consuelo de Dios, pero no en tener la vida, y aunque pase una muerte humana, pues tú sigues con vida adentro, y obviamente veo que se vive diferente. Entonces yo estoy feliz porque estoy entendiendo y estoy ahora sí captando cuál es la función de Dios en ese momento. Y no digo nombres porque me gustaría mostrarles este video en esta semana, y por respeto, ¿no?, a la familia, pero es importante cómo esto nos puede ayudar a todos.
si hay algo que estampa, que sella y marca la existencia humana, es muerte. Sí, por eso Dios le llama una existencia de muerte, peligro de muerte, amenaza de muerte, inseguridad sobre la muerte. Estamos rodeados de muerte, los vivos, ¿no? Los que estamos aquí existiendo, los que ya han pasado de esta existencia, pues ya no tienen que preocuparse de la muerte, ya la experimentaron en sus últimas consecuencias, vamos a llamarle físicamente. Pero entender que Dios es vida es como entender que Dios es amor. Él no va a hacer otra cosa, ¿sí? En su relación contigo, Dios no va a ser enojón, gritón, egoísta, tarara, no puede, no está en Él serlo. Él es amor y se va a relacionar contigo siendo quien Él es. Pues es exactamente lo mismo en cuanto a que Él es vida. Él no va a hacer muerte. ¿Te das cuenta? Por eso toda esta presentación que se ha hecho de Dios, te va a matar, te va a matar, eso es totalmente un engaño. Dios no está en el negocio de matarte, Dios está en el negocio de darte vida y quiere comprobártelo ahora, ¿sí? Y qué mejor lugar que donde uno anda cargando muerte adentro del corazón. Comprobar que Él es vida allí. Eso es enormemente importante. Y gracias, Álvaro, por compartirnos cómo estás viendo esta aplicación, no solo a ti, sino a familias que están viviendo esto ahorita, ¿no? Que puedan poner a prueba las palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Así que gracias por comentarlo. No sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, yo. Sí, adelante. Es que estoy, bueno, no sé cómo decirlo, pero sí quiero usar la palabra impresionado, porque nunca quiero dejar de impresionarme de lo que es Dios, pero pareciera como si tú y yo hubiéramos estado platicando en estos días por las clemencias de comunicación que sabes que estoy atravesando en este aterrizaje. Pues ya no te puedo compartir mamá el día viernes, pero en realidad fue una experiencia de libertad en su espíritu, una experiencia de vida para ella y pues definitivamente también para mí, ¿no? Porque las mentiras de muerte habían llegado nuevamente a ser recibidas por ella, y Dios pudo explicarle un montón de cosas como las que Dios acaba de hablar en este momento a través de él, e incluso cosas nuevas para mí, cosas que yo no había discernido antes. Ahorita las estoy viendo, cosas como que en realidad si bien el cuerpo ya no está aquí en la tierra, Dios dice que nosotros existimos dentro de Él y Dios está dentro de mí, pero también está en todos lados. Entonces Lalo, el muchachito que ella conoció como su hijo según la carne, en realidad está dejando de existir según la carne, pero en el espíritu Él no ha dejado de existir, él sigue existiendo y está en Dios. Y si Dios está dentro de mi mamá, pero aparte también Dios está en todos lados, entonces el resultado es que estamos siendo uno. La muerte no existe en el contexto de la vida divina, en el contexto de la naturaleza divina, en el contexto de la naturaleza de Dios. Y es impresionante, pues, o sea, es como haber tenido para la charla con mi mamá, pues, asesoría VIP delante de Dios, ¿no? Porque, o de parte de Dios, porque
pues en ese momento en que ella me estaba planteando la realidad que ella estaba como concibiendo como verdad, pues me sentí totalmente capacitado para responder bajo una crisis tal cual la planteó ella, ¿no? Como ha sido planteada en cierta manera por Álvaro, por ti, ¿no? Como se vive, pues, humanamente, ¿no? Pero fue impresionante, pues, ver cómo Dios comenzó a hablar este tipo de cosas al espíritu de mi mamá, e incluso también a mi espíritu, ¿no? Y pues yo lo que les puedo decir es que Dios me regaló dos palabras respecto a lo que sucedió con mi hermano, que ustedes saben que en realidad sucedió según la carne hace 2 años, su partida de esta tierra en el cuerpo. Y pues la que más me encanta de todas, y que fue parte de lo que Dios nos regaló ese viernes a mi mamá y a mí, es que Dios me dijo, o sea, es como si Él se hubiera ido a Disneylandia, ¿sabes? Como ir a un lugar en donde no hay aflicción, en donde sus pies están pisando calles de oro, en donde está siendo cargado entre los brazos de Jesús. Oye, es que en realidad lo que nos tiene sometidos a esclavitud y vivir ese proceso con dolor es el egoísmo. Porque si en verdad fuera amor como pensamos según la carne, entonces no debería de estar sucediendo eso, pero el egoísmo es el que nos lleva a sufrir y ver la partida de la persona como una pérdida, porque el amor no busca lo suyo. En realidad, amando a mi hermano es decir, wow, qué padre que estás en un mejor lugar, donde ya no hay aflicción, donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde puedes estar ahí y yo te voy a alcanzar, ¿sabes? Y estoy emocionado porque no sé cuántos días humanos me falte para llegar para allá, pero voy a estar contigo y vamos a convivir y qué padre, o sea, me da gozo que ya no estés aquí, sino que estés en un mejor lugar, ¿no? Y entonces me doy cuenta que la aflicción del espíritu es resultado del ego, y el ego es uno de los síntomas de estar teniendo aquí en la tierra una experiencia humana, porque el ego es el único que busca lo suyo. Yo quiero que tú seas mi esclavo y quiero servirme de ti para sentir como que me quieres, y es una enredadera terrible, ¿no? No, el ego no te permite pensar en la otra persona, pero el amor te permite pensar en la otra persona. Y cuando piensas en la otra persona, pues es hermoso saber que la otra persona está bien, inclusive que está mejor, ¿no? Y me acordaba, ¿no?, de una de las frases que que Dios nos dijo a través de ti, Cris, que dije a mi mamá, no, pues cuando Cris o tú o yo lleguemos por allá, Lalo ya nos va a llevar un chorro de ventaja, ¿no? Porque está siendo enseñado al frente por Dios mismo, ¿no? Entonces en realidad es hermoso el poder estar escuchando el día de hoy esto. Para mí es confirmación de que Dios continúa hablando a mi espíritu y que sigue haciendo libres a las personas que Dios me da oportunidad de hablar con ellos, y era lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Iván. Lo que tú nos comentas es un testimonio de recibir vida, ¿no? En donde había estado reinando la muerte en ti mismo, y ahora, como tu mamacita va aprendiendo a recibir vida allí. Y esto tiene implicaciones inmensas, ¿no? En realidad hoy hemos tocado solamente la superficie, o mejor dicho, el fundamento, mejor que superficie, el fundamento de la verdad que Jesús es. Él es la resurrección y la vida. Es importante entender la distinción entre resurrección y vida,
porque resurrección habla de que hubo muerte, ¿sí? Entonces, el único que ha resucitado de la muerte, que pagó el pecado, es Jesús. Y por lo tanto es el único capacitado para darle vida al que ha experimentado muerte. Y muerte, como ya hablamos, traemos todos, a menos que Jesús esté reinando en nosotros. Así que gracias por ese testimonio. Pues no sé si Marco o Nara tengan algún comentario que quieran compartir hoy. Fíjate que yo te comento tantito, Luis, algo con lo que yo estaba batallando no es en sí la persona o la muerte, sino yo veo en mí como, o sea, cuando lo dijiste, yo estaba pensando en eso, pero no lo había puesto en concreto qué era, ¿no? Que con todas estas pérdidas, una de las áreas que siento como que murió en mí o está muerta es como de esperanza, ¿no? Y Dios me dijo que me iba a dar esperanza, pero yo veo en mí que no tengo sueños, o sea, no tengo anhelos, y me preocupa porque pues no soy así, ¿no? Entonces, se me hace interesante la forma en que lo pusiste, cómo dejar que Jesús entre a esa área y la maneje, ¿no? La cambie. Pues hoy Dios te ha hablado al respecto y te toca ahora permitirse. Y la manera más sencilla de explicarlo es en cada momento que cómo reina la mente de nosotros. Reina por memorias, reina porque se dispara un proceso donde uno se ubica en la pérdida y en las consecuencias de esa pérdida y el ser, ¿no? No solo es emocional, es tu espíritu, es tu consciente, es tu sentimiento, todo lo que eres opera en congruencia con esa realidad que está impuesta y que no puedes cambiar, ¿sí? Por ti misma. Entonces es allí donde invitas a Jesús y sencillamente le dices: entra aquí y dame resurrección, dame vida. Y nada más, es todo lo que tienes que hacer, porque no hay más capacidad, pero sí hay capacidad de abrir las puertas necesarias y de permitir que Él se manifieste allí. Y en poco tiempo vamos a escuchar y hablarnos de resurrección y vida conforme tú haces esto. Entonces, gracias, Nara, por comentar aquí también. Marco, ¿tú quieres decir algo? Sí, cuando estabas hablando me venían a la mente pensamientos, en alguna sesión del grupo de iTransform, te comentaba y lo repito para que los demás entiendan que en mi vida de incrédulo de repente Dios se me manifestó en un sueño cuando mi hijo menor, que tiene 38 años, tenía un mes de nacido. Estábamos en Tecolutla y pues desperté en la madrugada desesperado queriendo escribir algo, y escribí un cuento que se llama Los motivos de Dios, donde Dios se me manifiesta como un ser de 7 dimensiones. Y esas dimensiones son tres espaciales, largo, ancho y alto, y 3 temporales, que una es el tiempo, otra es la eternidad como perpendicular al eje del tiempo, y otras son las posibilidades. Y la 7ª dimensión es el aquí y el ahora, que junta las temporales y las espaciales. Entonces, cuando estabas hablando, yo veía en la cruz a Jesús, en ese símbolo de la cruz,
cruzando el tiempo, o sea, la cruz representando el eje horizontal, representando la eternidad, y el eje vertical representando el tiempo. Y bueno, ese acceso, como decía Iván, a estas dimensiones de Dios donde todo existe y donde todos somos todo, y todos los que ya no están aquí están existiendo de todos modos, porque dice que Dios no es Dios de muertos, ¿sí? Dice Jesús, ¿no? Entonces para Dios todos estamos aquí, ¿no? Todos estamos en este aquí y ahora. Eso era un pensamiento que quería poner sobre la mesa y que me vino cuando estabas hablando. Y esta pista que Dios nos ha estado dando ya en otras ocasiones que hemos estado platicando acerca de cómo en el aquí es donde nosotros tenemos acceso a la eternidad, en el aquí y el ahora. Y esta idea que expresabas de que al vivir plenamente como Jesús quiere que vivamos el presente, accesamos al futuro y al pasado, ¿no?, de nuestras vidas, y todo puede ser redimido en el presente, ¿no?, por Jesús. También se me hace muy interesante. Y cerrando ese punto, quiero pasar a una tore que traigo muy importante. Pienso yo, yo tengo un problema psicológico que no he podido superar, que es mujer autoritaria me pica botones emocionales, ¿no? O sea, no puedo no puedo soportar mujer autoritaria, sobre todo dándome órdenes, ¿no? Entonces, o dándome instrucciones, ¿no? Entonces, ayer vino mi hermana de Querétaro. Mi hermana tiene 60 años, más chica que yo, y vino con su hija, que tiene 40 años, más o menos de la edad de 39 años, de la edad de mis hijos. Y entonces me juntaron mi mamá, mi hermana y mi sobrina, y las tres tienen una estructura semejante, ¿no? O sea, yo viví un matriarcado aplastante, porque tengo una fotografía de año y medio donde hay 5 generaciones, ¿no? Y yo tengo año y medio, mi mamá me está cargando en las piernas, y las otras 4 mujeres que están hacia arriba son entonces veo ahí mi carga matriarcal que han dado. Entonces yo le rogaba a Jesús que hablara con esa familia, ¿no? Que él se manifestara y que las invitara al nuevo nacimiento, ¿no? Bueno, mi mamá recibió a Cristo, mi hermana y mi cuñado, su también en alguna ocasión recibieron a Cristo, pero la adopción, como lo hemos estado platicando, yo he sentido que le apreté el acelerador a mi coche espiritual cuando empezaste a compartir conmigo la parte de la adopción. O sea, el avance y el crecimiento que he notado en mi relación con Jesús y con papá ha sido impresionante, ¿no? Entonces yo quería compartir con ellas esto, pero resulta que 2 o 3 eventos durante la visita que tuve me dispararon estos botones emocionales, ¿no? Y entonces
pues estoy rogándole a papá que le meta el hacha al árbol malo que no puede dar frutos buenos, ¿no? Y pues no supe cómo vivir a Jesús en medio de ese bombardeo de botones que me apretaban todo el tiempo, ¿no? Nada más quería comentar que estoy atorado ahí, no sé cómo liberarme de esas redes, ¿no? De la carga matriarcal. Esto lo vamos a comentar en la charla de hoy, para el beneficio de todos los que ven este video, ¿no? Que esta es un área de muerte en el lenguaje de Dios, porque es un área donde tú entras en algo negativo, algo que te daña y que hace que reacciones en perjuicio de otros también. O sea, se crean conflictos, fricciones, se dicen cosas que no se quieren decir, etcétera, ¿no? Entonces, y el automático. Bueno, pero la razón de Dios para traerte a estas cosas es limpieza. ¿Sí? Entonces el asunto es, cuando tú te ubicas y dices yo así soy, estás declarándote esclavo, y la parte transformadora es poder permanecer en la promesa de la adopción, que es hacerte libre de toda esa existencia y hacerte conforme a la semejanza de Jesús, y poder procesar esta manifestación en ti de esta condición dentro de la promesa, ¿no? Y sencillamente aprender a recibir a Dios en el instante en que esos botones del marco viejo están siendo apretados y estás viendo que están funcionando. Tú tienes la elección de en ese momento, en ese instante, sencillamente reaccionar a Dios en tu interior y decir, como hemos compartido antes, ¿no? Abba es Padre, hazme tu hijo aquí en esto donde no he sabido serlo. Y por esa reacción de tu corazón a Dios como papá, tú vas a experimentar resurrección, vas a experimentar. ¿Sí? Es así de sencillo. El problema está cuando ya nos enganchamos y estamos funcionando y queremos que Dios desarme todas estas reacciones, ¿no? No va a suceder allí, porque eso no es como Él funciona. Él va a la raíz de las cosas. Lo mismo con depresión, ¿no? Una vez que tú ya te metiste en las cosas que te deprimen y estás viviendo la depresión y quieres que Dios venga desde la superficie a trabajar hacia irte quitando cada capa de depresión, ¿no? Él no trabaja allí, Él trabaja en la raíz. Entonces es cuando te vuelves a ubicar y le recibes y le permites servirte y darte quien Él es. En este caso, por ejemplo, si tú reaccionaste mal y ahora hay actitudes o palabras o cosas de las que te arrepientes, pues entonces recibe el perdón, recibe la verdad de que sigues siendo hijo, no porque pasaste el examen, sino porque Él te ha prometido transformarte. Vuelves a comunión y aprendes a vivir esto mismo sin temor, ¿no? Si te ubicas en la verdad, entonces, lejos de tratar de evitar estas situaciones, lo que vas a buscar es que Dios a la celeridad te guíe a vivirlo, pero esta vez aprendiendo a permitirle a Él darse a ti en esas situaciones, en esos eventos, y traerte a verdadera libertad, ¿no? Que es lo que es su promesa. Así que no importa qué ángulo de la existencia humana enfoquemos, para Dios toda la existencia humana es una existencia de muerte. Por eso en el lenguaje divino Él nos dice, estabas muerto en tus delitos y pecados.
pero Jesús vino a darte vida. Sí, y entonces vida es la vida divina operando en ti y haciéndote capaz de ser divino ante estas situaciones. Ahora algo más que puedo añadir y que nos puede ayudar a todos es, tú hablaste de este concepto, ¿no? Yo traigo cargando este matriarcado, etc. Bueno, esto es realidad para muchos, a veces es el matriarcado y a veces la paternidad, ¿no? La que nos afecta de esta manera. Sea el papá o la mamá y cómo haya sido nuestra familia paterna. Pero al nacer de Dios, ¿te das cuenta? Al poder verte y respetarte como nacido de Dios, permaneciendo allí, entonces tú ya no vas a permitirte esa identificación como nacido de este árbol genealógico donde eres sujeto a estas condiciones y sigues cargando eso. Entonces, ¿cómo quita Dios eso de tu corazón? Trayéndote a la verdad del nuevo nacimiento. Sí, este es un área donde es solo un asunto de ubicación y de respetarte como una persona que le ha permitido a Dios engendrarlo de nuevo y hacerte nacer de Él. Y cuando desde allí vivas tu relación con tu mamá y con tus tías y con quien sea, ¿no? Ya no tendrás relaciones humanas, sino como un ser nacido de Dios podrás ser hijo de Dios en todas las relaciones con los familiares terrenales, ¿no? Y eso siempre, en ellos siempre serás una fuente de vida y no un sujeto a una historia y a una cultura y todas esas cosas que nos arrastran, ¿no? Pues mis hermanos y hermanas, gracias por conectarse hoy, y para todos los que nos van a ver a través del canal en YouTube o Ustream, les bendecimos. Quiero pedirle a Nara que haga favor de dar gracias por esta sesión el día de hoy y vamos a terminar. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias porque cortado nuestra alma para llevar vida donde tú deseas llevarla, Señor. Gracias porque tu deseo no es que estemos a medias, Señor, sino que en verdad tengamos vida en abundancia. Padre, permite que esta palabra llegue, cambie y transforme y podamos ver fruto de tu palabra, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bendiciones a todos.